Hoy en Curioso Cinéfilo, el recopilatorio de las 150 curiosidades de la fase 1 del UCM de Marvel. ¡1! Proyecto. Aunque parezca increíble, llevó más de 15 años producir esta película. Primero lo intentó Universal Pictures en 1990, pero el proyecto se canceló. En 1996, Fox compró los derechos y pensó en Nicolas Cage para dar vida a Tony Stark, pero tampoco cuajó. Y en los siguientes años lo intentaron Tom Cruise, Quentin Tarantino y New Line Cinema con Joss Whedon, pero todos fracasaron. Finalmente, en 2006, Marvel Studios recuperó los derechos y se lanzó a la aventura de producir esta película con Jon Favreau a la cabeza. 2. UCM. Esta fue la primera película producida por Marvel Studios y para poder financiarse la empresa tuvo que emplear a gran parte de sus personajes como garantía para conseguir un crédito de $525 millones a 7 años. El meollo de todo esto es que si Iron Man hubiese fracasado, Marvel habría perdido los derechos de estos personajes y habría quebrado. Sin embargo, la apuesta valió la pena, ya que Iron Man fue todo un éxito y estableció el origen del UCM que hoy todos conocemos. 3. Guión. El director Jon Favreau pidió consejo a varios guionistas de cómics como Mark Millar, Michael Bendis, Joe Quesada y Ralph Macchio. Y curiosamente se inició el rodaje sin gran parte de los diálogos del guión completos, ya que el equipo se centró mucho más en la historia y la acción, lo que hizo que los diálogos fuesen en gran parte improvisados. Y gracias a esta libertad creativa, Robert Downey Jr. nos regaló el mítico I am Iron Man, que fue totalmente improvisado. 4. Ironmonger. En un comienzo, el director Jon Favreau pensó en el mandarín como villano, mientras que Obadiah Stane sería el amigo y confidente de Tony para convertirse en su enemigo Ironmonger en la segunda película. Finalmente renunció al mandarín porque consideró que su perfil más clásico y místico no terminaba de encajar con el perfil más contemporáneo de Iron Man. 5. Multiverso. Un primer borrador del guión quería establecer a Tony Stark como creador de los tentáculos del Dr. Octavius que vimos en Spider-Man 2. Pero cuando se expuso la idea, se informó de que los derechos de estos personajes pertenecían a Sony, por lo que lamentablemente tuvo que ser descartada. 6. Robert Downey Jr. Fue el mismo Jon Favreau quien eligió a Robert Downey Jr. para el papel de Tony Stark, ya que el complicado pasado del actor con las adicciones se asimilaba mucho a la historia del personaje en los cómics. Y para preparar el papel, el actor se lo tomó muy en serio y empleó 5 días a la semana entrenando y aprendiendo el arte marcial Wing Chun. 7. Traje. Podemos ver 5 diseños de armadura diferentes durante la película, todos ellos inspirados en los cómics. Mark I, la primera armadura de Stark construida en hierro y que pesaba más de 40 kilos. Mark II, el prototipo de armadura plateada y que en un futuro termina siendo War Machine. Y 3 versiones de la Mark III. La primera, completamente dorada, es un easter egg a la armadura Golden Avenger de los orígenes del personaje. La segunda, en rojo y plata, es un homenaje a la Centurión plateado de los 80, y la última, roja y dorada, inspirada en la clásica Mark III. Como detalle curioso, se tuvieron que emplear cerca de 450 piezas para esta armadura. 8. Jarvis. La inteligencia artificial al servicio de Tony Stark se llama Jarvis, lo que es un acrónimo de simplemente un sistema bastante inteligente en inglés, y a su vez es un homenaje a Edwin Jarvis, el que fuera mayordomo de la familia Stark. Y es que en la película se decidió sustituir a este personaje por una inteligencia artificial para evitar comparaciones con Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman. 9. Paul Bettany. Paul Bettany, el actor que da voz a Jarvis, reveló que realmente no sabía en qué película estaba trabajando y que simplemente colaboró como un favor a su amigo Jon Favreau, con quien trabajó en la película Wimbledon. Curiosamente, Paul Bettany confesó no haber visto nunca la película y que simplemente fue el trabajo más fácil que había hecho en su carrera, ya que grabó todas sus tomas en 2 horas, le pagaron mucho dinero y se fue de vacaciones con su esposa. 10. Agente Coulson. El personaje del agente Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg, no existe en los cómics, y en un comienzo solo tenía una pequeña intervención,
tan pequeña que el personaje ni tenía nombre y únicamente se le llamaba Agente. Pero a medida que avanzaba el rodaje, la química del actor con el resto del elenco fue tan evidente que se decidieron agregar más escenas. 11. Raza. El nombre del líder de los 10 anillos se llama Raza en honor a un personaje de Marvel, aunque en los cómics se trata de un cyborg alienígena, miembro de una pandilla de piratas espaciales conocida como Starjammers, por lo que la única similitud que podemos encontrar entre ambos personajes es la cicatriz de su cara. 12. Daily Bugle. La periodista Christine Everhart en los cómics trabaja para el Daily Bugle, periódico famoso por aparecer en Spider-Man, pero por los problemas de derechos con Sony se decidió sustituir finalmente por Vanity Fair en la película. 13. Prótesis. Para poder rodar la escena en la que Pepper ayuda a Tony a sustituir el reactor ARK de su pecho, se empleó un torso protésico mientras que el actor estaba escondido detrás del asiento. 14. Premonición. Cuando Obadiah Stane toca el piano, está interpretando una pieza musical del compositor del siglo XVIII Antonio Salieri, comúnmente conocido por ser el celoso rival de Mozart. Y esto puede servir como premonición de la relación entre Stark y Stane en la película. 15. La mejor pizza. Cuando Obadiah trae a Tony una pizza de Nueva York, en la caja podemos leer Rice Pizza, lo que parece un easter egg a la segunda película que dirigió el director, Elf, ya que esta es la pizza que Santa Claus le recomienda a Buddy. There are like 30 Ray's pizzas. They all claim to be the original, but the real one's on 11th. 16. Fin Fan Foom. El artista de los cómics Adi Granov, al cargo del diseño de las armaduras para esta película, también diseñó un póster del archienemigo de Iron Man, el dragón alienígena Fin Fan Foom, que finalmente fue añadido y se puede ver por la ciudad durante las pruebas de la armadura Mark II. 17. Stan Lee. El creador de Marvel realiza su habitual cameo en la fiesta de Tony Stark, interpretando algo así como un Hugh Hefner acompañado de 3 mujeres. Y más tarde Stan Lee mencionó que este fue su cameo más divertido hasta la fecha. 18. Tema musical. El tono de llamada de Roddy es el tema principal de Iron Man de la serie de dibujos animados de los años 60. Y la versión de este tema se puede escuchar hasta en otras 3 ocasiones durante la película. 19. Chessman. Cuando Obadiah Stane está viendo a Roddy en la televisión, podemos apreciar un juego de ajedrez de lujo en la mesa frente a él. Esto parece un guiño a los cómics, donde a Obadiah Stane le gusta jugar al ajedrez y también creó un grupo llamado The Chessmen con el objetivo de atacar Industrias Stark. 20. Capitán América. Cuando Pepper descubre a Tony quitándose la armadura dañada de Iron Man, se puede ver el escudo del Capitán América sobre el escritorio tras él. Curiosamente, este escudo fue borrado en la versión de los trailers para ser incluido en la versión final de la película. 21. Lebowski. Cuando Pepper Potts accede al ordenador de Obadiah, podemos ver un fichero completo referenciando la película más famosa del actor Jeff Bridges, El Gran Lebowski. En este se puede ver el nombre del personaje Lebowski, su mote en el código de barras, Debut, y en el texto del fichero hay muchas más referencias a la trama de la película. Déjame en comentarios si encuentras alguna. 22. War Machine. Cuando Roddy mira la armadura Mark II y dice Next time, baby. Es un guiño a War Machine, la futura identidad de héroe de Roddy. Además, en los créditos finales se puede ver un diseño de esta armadura con su representativa ametralladora Gatling al hombro. 23. Roxxon. Durante la batalla con Ironmonger podemos ver en varias ocasiones un edificio al fondo con el logotipo de Roxxon Corporation. En los cómics, Roxxon es una famosa multinacional conocida por sus actividades ilegales y por ser responsable de la muerte de los padres de Stark. 24. Fans. Antes de la escena final podemos ver a Tony Stark leyendo un periódico con una fotografía de Iron Man tomada por un aficionado en la portada. Y esta imagen era en realidad una foto filtrada del rodaje en 2007 por la que Marvel Studios demandó al autor, pero tras usarla, el autor demandó al estudio de vuelta, por lo que finalmente el estudio decidió realizar un fotomontaje de la original.
Y por si os interesa, finalmente ninguna demanda salió adelante. 25. Postcrédito. El guionista de Marvel, Michael Bendis, colaboró en la escena postcrédito de Nick Fury, pero para mantenerlo en secreto, la escena se rodó con un equipo mínimo y se decidió eliminarla de todos los visionados previos, incluyéndose únicamente en el corte final de la película, y comenzando así la mítica tradición del UCM de incluir al menos una escena postcrédito en todas sus películas. ¡1. Universal. Esta es la única película de la primera fase del universo cinematográfico de Marvel, a partir de ahora UCM, que no fue distribuida por Paramount Pictures. Esto se debe a que Universal tiene los derechos de Hulk desde el año 1977, cuando produjo la serie de televisión del Increíble Hulk. Y esto también es el motivo de que no se hayan producido más películas del personaje en solitario y se haya preferido desarrollar su arco dentro de las películas de otros personajes. 2. Lou Ferrigno. En un comienzo se le pidió a Eric Bana que repitiera su papel de Bruce Banner, pero el actor rechazó. Después Matthew McConaughey audicionó para el papel, pero fue rechazado. Y finalmente, por recomendación del mismísimo Lou Ferrigno, quien protagonizó al Increíble Hulk de 1977, Edward Norton fue elegido para el papel. Curiosamente, el mítico actor de los 70s realiza su propio cameo durante la película como el guardia al que soborna Bruce Banner con una pizza. 3. Mark Ruffalo. El director Louis Leterrier propuso personalmente a Mark Ruffalo para el papel de Bruce Banner, pero Marvel insistió en que debía ser Edward Norton. Y así fue, pero parece que el director llevaba razón, ya que Ruffalo reemplazó a Norton en las siguientes películas del UCM. 4. Norton. Edward Norton, fanático declarado de Hulk, en un comienzo rechazó el papel porque no confiaba en el guión y solo aceptó cuando Marvel y el director le concedieron libertad creativa, tras lo cual escribió un borrador completo en el que se planteó una nueva versión del Hulk de 2003, evitando perder tiempo en las raíces e historia del personaje que ya se habían planteado entonces. Se involucró tanto en la tarea que se le llegó a acreditar en algunos pósters como guionista con el seudónimo de Edward Harrison, pero no en la película final, donde únicamente aparece Zach Penn como guionista acreditado. 5. Hulk. El aspecto de Hulk se basó en la versión de los cómics de Dale Keown, donde Hulk está totalmente definido y se caracteriza por su músculo y fuerza. Además, los cineastas decidieron elegir un tono más oscuro de verde que el utilizado para el Hulk de 2003 y prefirieron no hacerlo tan grande ni hacer que su tamaño aumentase a medida que se enfurecía, manteniendo una altura constante durante toda la película. 6. Stan Lee. Paul Soles, quien interpreta a Stan Lee, el dueño de la pizzería, fue quien le puso la voz a Spider-Man en la serie animada de 1966. Además, el nombre de su personaje parece un tributo al co-creador de Hulk, Stan Lee. 7. Abominación. En los cómics, la Abominación tiene las orejas puntiagudas, y aunque el director quería que así fuese en la película, el equipo razonó que Hulk no perdería la oportunidad de aprovechar ese punto débil de su rival, mordiéndosela al más puro estilo Mike Tyson, lo cual finalmente se consideró demasiado intenso para una película PG-13 y se optó por eliminar las orejas, que más tarde sí veríamos en Shang-Chi. 8. Hulk de los 70s. Los créditos de apertura son un claro homenaje a la intro de la serie del Increíble Hulk de 1977. Además, se le hace otra referencia minutos más tarde cuando Banner ve la televisión en Brasil y aparece la serie Buscando novia papá, protagonizada por Bill Bixby, que fue el mismo actor que dio vida al Dr. Banner en la serie de televisión del Increíble Hulk de los 70s. 9. Nick Fury. Esta es la única película de la fase 1 del UCM en la que no aparece Nick Fury, aunque si nos ponemos sibaritas podemos ver su nombre durante los créditos de apertura. 10. Rick Jones. En la escena inicial también podemos ver entre los documentos clasificados el nombre de Rick Jones. En los cómics, este personaje es un huérfano al que Bruce salva justo cuando la bomba gamma explota, lo que da lugar a la transformación de Banner en Hulk, tras lo cual y atormentado por la culpa, Rick se convierte en el inseparable compañero de Bruce Banner. Y este personaje estuvo muy presente en los borradores iniciales,
pero fue totalmente eliminado cuando Edward Norton reescribió el guión. 11. Stark. Cuando el general Ross coge el suero del congelador, podemos ver en el envase el nombre del Dr. Reinstein. ¿Os resulta familiar? Junto al que podemos ver el logo de Cryosync de Industrias Stark. Pero si queréis más curiosidades de Iron Man, os dejo el vídeo de 25 curiosidades en tarjetas. 12. Jiu-Jitsu. Rickson Gracie, el renombrado maestro de Jiu-Jitsu brasileño, aparece como el instructor que enseña ejercicios de respiración a Bruce Banner, pero curiosamente su papel se acredita como instructor de Aikido. Nada que ver. 13. Hambriento. En la planta embotelladora, cuando Banner intenta hablar con la chica y el matón se mete con él, Banner intenta decir en portugués: no me hagas enfadar. No te gustaría verme enfadado. Pero como no recuerda la palabra para enfadado, dice en su lugar: não me deixo conforme. ¿Qué? hambriento. No te gustaría verme hambriento. Y curiosamente, esto es otro de los muchos guiños a la serie de los 70s. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. 14. Stan Lee. El co-creador del Increíble Hulk en 1962 realiza su cameo en esta película como no podía ser de otra manera, y aparece como el hombre que bebe del refresco contaminado con la sangre de Bruce Banner. 15. Capitán América. Podemos ver directamente al Capi hasta en 2 ocasiones durante la película. La primera es a través de una foto en el despacho del general Ross, y la segunda está algo más oculta ya que la escena fue eliminada. Y si le echamos bastante imaginación, el equipo ha confirmado que pretendía hacer que Hulk se encontrase al Capitán América entre el hielo. 16. Tema musical. En la escena del mercado podemos escuchar el tema de Lonely Man, de la serie de televisión de Hulk de los 70s, que sonaba cada vez que el Dr. Bruce Banner viajaba de un lugar a otro. Y personalmente a mí este tema siempre me recuerda a Stewie en Padre de Familia. (17) Spider-Man. El actor Martin Starr aparece brevemente en la película como un friki de los ordenadores. Y curiosamente este actor retomaría su labor en el UCM 9 años después, ya que aparece como profesor en Spider-Man Homecoming. Y sí, el mismísimo Kevin Feige ha asegurado que se trata del mismo personaje. 18. Pantalones. Otro de los easter eggs que podemos ver durante la película es cuando Betty Ross le compra a Bruce unos pantalones morados, que básicamente son una referencia a los icónicos pantalones que casi siempre ha llevado el personaje en los cómics. 19. Cameo. Tras la aparición de Hulk en la Universidad de Culver, se entrevista a 2 estudiantes en las noticias que se llaman Jack McGee y Jim Wilson. El primero es un reportero sensacionalista que intenta localizar a Hulk durante la serie de los 70s, y en los cómics, Jim Wilson es un joven fugitivo que se hace amigo de Hulk y es sobrino de Sam Wilson, más conocido por todos como Falcon. 20. SHIELD. El sistema que rastrea el correo enviado de Banner a Mr. Blue pertenece a la organización SHIELD, acrónimo en el UCM de División de Logística, Cumplimiento e Intervención Nacional Estratégica. 21. Base militar. La base militar, Fuerte Johnson, lleva el nombre de Kenneth Johnson, el escritor, director y productor de la serie de televisión de Hulk de... ¿lo habéis adivinado? Los 70s. 22. The Leader. Cuando el Dr. Samuel Stearns absorbe la sangre de Hulk a través de la herida de su cabeza, parece un presagio de un papel en una posible secuela como el villano El Líder. 23. Emil Blonsky. El guionista Zack Penn sintió que el nombre Abominación sonaba demasiado tonto, por lo que durante la película solo se hace referencia a Emil Blonsky por su nombre propio, aunque la palabra sí que se pronuncia una única vez cuando el Dr. Samuel Stearns advierte a Blonsky de que la mezcla podría ser An abomination. 24. David Bob Bruce. Al final de la película, cuando Banner se esconde en Canadá, recibe un paquete a nombre de David B. Curiosamente, en los primeros números de los cómics de Hulk, el nombre de Banner pasó de David Banner a Bob Banner
para finalmente establecerse como Bruce Banner. Con el tiempo, Stan Lee explicó los cambios diciendo que su nombre completo es algo así como David Bob Bruce Banner, pero que finalmente se decidió por el nombre de Bruce. 25. Escena eliminada. La escena final en el Ártico en la que Banner intenta suicidarse, pero Hook lo impide, se eliminó porque se consideró demasiado sensible para los espectadores jóvenes. Aún así, esta escena más adelante sería referenciada en Los Vengadores por el propio Banner. I didn't see an end, so I put a bullet in my mouth and the other guy spit it out. UCM. Jon Favreau tuvo muchos roces con los jefes de Marvel debido a su constante intromisión en el proyecto e incluso llegaron a intervenir el guión durante el rodaje. Y esto empeoró hasta tal punto que finalmente el director Jon Favreau decidió rechazar la oferta para dirigir Iron Man 3. 2. Expo Stark. El diseño de la Expo Stark de 1974 parece claramente influenciado por la Feria Mundial de Nueva York de 1965. Además, la presentación de Howard Stark recuerda al discurso de presentación del nuevo centro Epcot y el proyecto Florida de Walt Disney en 1966. 3. Stan Lee. No podía faltar y el gran Stan Lee realiza su pequeño cameo en esta película como el hombre de tirantes al que Tony Stark identifica como Larry King. 4. Sam Rockwell. Aunque en un comienzo Al Pacino fue considerado para el personaje de Justin Hammer, finalmente el equipo seleccionó a Sam Rockwell para el papel. Y esto se debió a que, en los cómics, el personaje es un hombre de negocios astuto, pero bastante anciano. Pero finalmente el equipo decidió reescribir el personaje para convertirlo en un rival contemporáneo de Tony Stark. Y curiosamente, Sam Rockwell fue considerado para interpretar a Tony Stark en la primera película. 5. Reemplazo. Debido a un conflicto de intereses entre Terrence Howard y Marvel Studios, Don Cheadle reemplazó a Howard para el papel de Rhodey. Con el tiempo, el propio actor admitió que se negó a continuar en la franquicia porque le ofrecieron un salario mucho más bajo para ajustar el aumento de sueldo de Robert Downey Jr., que en la primera película no estaba considerado una estrella y únicamente cobró $500,000. 6. Secretario de Defensa. En su primer encuentro con el senador Stern, Tony Stark comenta que aceptaría el puesto de secretario de Defensa si se lo pidieran educadamente. I'm not a joiner, but I'll consider Secretary of Defense if you ask nice. Esto es un guiño a los cómics, donde Tony Stark fue durante un tiempo secretario de Defensa. 7. Illuminati. Tal vez este sea el easter egg más comentado en la historia del UCM, pero justo antes de que Tony tome el control de la televisión para mostrar algunos vídeos vergonzosos de Justin Hammer, podemos ver en su móvil una serie de iconos entre los que se encuentra el de S.H.I.E.L.D., pero el que realmente llama la atención está justo a su derecha, y es que se ve el de los Illuminati, la icónica organización formada por los héroes más poderosos de la Tierra como Black Bolt, Doctor Strange, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor, el Profesor X y el Capitán América. ¿Creéis que veremos a los Illuminati en el próximo estreno de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura? 8. 10 anillos. Según Jon Favreau, el hombre asiático que entrega a bancos sus documentos falsos para llegar hasta Mónaco es miembro de los 10 Anillos, la organización terrorista con la que Stark se topó en la primera película y que está encabezada por su némesis, el Mandarín, al que veríamos en la tercera entrega. 9. Nancy Rassman. El alias que emplea Black Widow como Natalie Rassman es una referencia a Nancy Rassman, una antigua identidad del personaje en los cómics. 10. SpaceX. Hay un momento en la película en el que Tony Stark saluda al multimillonario Elon Musk en un restaurante de Mónaco. Además, para la fábrica de industrias Hammer se emplearon las instalaciones de SpaceX del mismísimo Elon Musk en California. 11. Homenaje. Para la carrera de Mónaco se utilizaron antiguos modelos auténticos de Fórmula 1, entre los que se encontraba un Lotus Tipo 77 de 1976, propiedad del coleccionista Chris Locke, por lo que en la parrilla inicial, uno de los nombres de los pilotos es Locke, mientras que otro es Chapman, en honor a Colin Chapman, fundador de Lotus y director de su equipo de Fórmula 1 hasta su muerte en 1982. Esto despertó mucho interés entre los fans, ya que se especuló que se trataba de Joey Chapman,
uno de los personajes que llevó el traje de Union Jack en los cómics. 12. Maletín. El maletín que vemos durante la secuencia de Mónaco y que despliega el traje de Iron Man está totalmente inspirado en el mítico maletín de los cómics, donde Iron Man ha guardado su armadura desde su primera aparición en el año 1963. 13. Iván Banco. El personaje de Iván Banco no existe en los cómics, sino que es una combinación de los personajes Dínamo Carmesí con su alter ego el Dr. Banco, que concretamente es el padre de Iván y emplea armas que controlan la electricidad, y el supervillano Whiplash. 14. Mono. En esta misma escena vemos a Iván Banco con un mono naranja que lleva el nombre B. Turgenov, un guiño al personaje de los cómics Boris Turgenov, el segundo Dínamo Carmesí. Curiosamente en los cómics este personaje fue socio de Natasha Romanoff. 15. Coreografía. Aunque Mickey Rourke pasó varios meses entrenando su fuerza, en un comienzo era incapaz de moverse con fluidez al usar su traje de los látigos que pesaba una barbaridad. Una vez lo consiguió dominar, tras varios intentos fue incapaz de marcar los tiempos de la coreografía de combate, por lo que el equipo decidió reproducir la canción Crazy de Gnarls Barkley para indicarle el ritmo. 16. Arrestado. Los numerosos recortes de noticias que muestran imágenes de Tony Stark e Iván Banco cuando eran jóvenes fueron tomados de fotos reales de los actores Robert Downey Jr. y Mickey Rourke, quienes alcanzaron la fama en la década de 1980. Curiosamente, la foto de Banco siendo arrestado es de Mickey Rourke cuando fue arrestado por cargos de drogas cuando era más joven. 17. Anton Banco. El periódico Dallas Record, donde podemos leer sobre la deserción de Anton Banco, tiene fecha del miércoles 16 de octubre de 1966. Y esto es una referencia a la primera aparición del personaje en los cómics como el Dínamo Carmesí. 18. War Machine. Al final de la pelea entre Tony Stark y Rhodes, Tony le dice: You want to be the War Machine? Take your shot. Esta es la primera vez en la que escuchamos el nombre de héroe que se le da a Rhodey en los cómics: Máquina de Guerra. 19. Equipo. Todos los nombres que podemos ver en el plano del reactor ARK de Howard Stark son los nombres de algunos de los miembros del equipo de arte de la película. Concretamente vemos a William J. Lowe III, Sharon Davis y Walt Hatfield. 20. Proyectos. Durante la escena eliminada en la que Tony Stark redescubre el nuevo elemento, dice lo siguiente: Everything from projects Pegasus, Exodus, and Goliath. Y aunque a priori puede parecer irrelevante, todos estos proyectos tienen su importancia dentro del UCM. Concretamente, el proyecto Pegasus está relacionado con el Tesseracto y en obtener una fuente de energía ilimitada. El segundo, el proyecto Éxodo, es la iniciativa que pretende encontrar a la civilización Kree por medio de Carol Danvers. Y el proyecto Goliath está relacionado con Han Ping y Sylph, y en él se pretende aumentar la distancia atómica de un humano para hacerlo gigante. 21. Capitán América. Cuando Tony está en proceso de construcción del nuevo reactor, podemos ver cómo el agente Coulson se encuentra el escudo del Capitán América, haciendo así su pequeño cameo en esta película. Pero un poco más escondido en esta escena podemos ver un generador eléctrico de la marca Lincoln Electrics. Y curiosamente, años más tarde, en Agents of S.H.I.E.L.D., Coulson trabajaría con un hombre con poderes eléctricos llamado Lincoln. 22. Peter Parker. Aunque muchos reconocemos como la primera aparición de Spidey en el UCM el mítico momento en el que le roba al Cap su escudo, Tom Holland ha confirmado ya hasta en 2 ocasiones que Peter Parker apareció previamente en esta película. Y concretamente se trata del niño pequeño que lleva el casco de Iron Man en la Expo Stark. Y sinceramente esto parece coherente ya que la Expo se celebra en Queens. 23. Hulk. En uno de los monitores de S.H.I.E.L.D. podemos ver el mismo informativo que ya vimos en la película del Increíble Hulk y hace referencia a los altercados de la Universidad de Culver, donde Hulk peleó contra las tropas del General Ross. 24. Mapas. En esta misma escena, si echamos un ojo al mapa que se encuentra detrás de Tony Stark, podemos ver que las ubicaciones referencian a los futuros personajes del UCM. Por ejemplo, las ubicaciones en América se refieren a Thor,
Iron Man y Hulk, la del Atlántico Norte al Capitán América y la de África Black Panther. Pero hay una en medio del Atlántico con la que aún hoy se especula, y es que podría tratarse de Namor. 25. Namor. Además, que aparezca una cúpula con el nombre de Oracle no ayuda a que las especulaciones sobre Namor disminuyan, ya que en los cómics, Namor es dueño de una compañía llamada Oracle que se encarga de reducir la polución en los océanos. ¿Creéis que terminaremos viendo a Namor en el UCM? Os leo en comentarios. Uno. Director. El director Sir Kenneth Branagh ha sido fanático de Thor desde la infancia y cuando Marvel Studios lo seleccionó, le envió la colección completa de cómics de Thor como material de referencia. Finalmente, el director conceptualizó esta película como una versión nórdica de la obra teatral de William Shakespeare, Enrique V, que trata sobre un joven rey que debe pasar por pruebas como pelear en una guerra, cortejar a la chica de otra tierra e intentar estar a la altura de su padre. 2. Hiddleston. El director Sir Kenneth Branagh y el actor Tom Hiddleston eran ya buenos amigos de antes, y precisamente se encontraban actuando en una producción teatral cuando se anunció que Branagh dirigiría esta película. Hiddleston comentó en una entrevista que una noche de broma irrumpió en el camerino de Branagh empuñando una botella de plástico vacía como si fuese el Mjolnir y gritando: «¡Vamos, Ken! ¿Qué te parece?». Y por lo visto, la respuesta del director no se quedó atrás y le dijo irónicamente: «No se sabe, cariño. Cosas más extrañas han sucedido». 2 meses después, Hiddleston audicionó para Thor, pero finalmente conseguiría el papel de Loki. 3. Casting. Alexander Skarsgård, el hijo de Stellan Skarsgård, quien interpreta al profesor Erik Selvig, fue uno de los actores que audicionaron al papel de Thor, pero en última instancia el papel se debatió entre los hermanos Hemsworth, Chris y Liam, donde, como todos sabemos, Chris Hemsworth salió seleccionado. 4. Thor. La representación de Thor en esta película es una mezcla del personaje clásico de la serie de cómics de Mighty Thor, concretamente el número 145, donde el personaje es desterrado a la Tierra como castigo por su arrogancia, y el Thor de la serie Marvel Ultimate, donde los terrícolas tachan a Thor de ser simplemente un humano loco y paranoico. Curiosamente, su vestimenta también es una mezcla de estas dos etapas del personaje. 5. Amora. Amora la encantadora, enemiga y a su vez interés amoroso de Thor en los cómics, inicialmente iba a aparecer en esta película y hasta se llegaron a desarrollar algunos artes conceptuales del personaje. 6. Odín. Stan Lee comentó en una entrevista que siempre había querido interpretar a Odín, pero que estaba más que satisfecho con la interpretación de Sir Anthony Hopkins. Más tarde el actor comentó que firmó para el papel de Odín sin haber leído jamás un cómic de Thor ni saber nada acerca sobre la mitología nórdica, pero que le intrigó tanto la relación entre padre e hijo que no pudo rechazar la oferta. 7. Pueblo. Para esta película se construyó un pueblo entero en Galisteo, Nuevo México, partiendo del decorado empleado en el western Silverado de 1985. Y curiosamente, esta ciudad se llama Puente Antiguo en la película, lo que parece insinuar que podría ser un punto de destino frecuente para el Bifrost. 8. Mitología nórdica. Durante la película se pueden ver múltiples referencias a la mitología nórdica, y algunas son: la guerra entre los asgardianos y los Jotuns basada en la guerra Aesir Vanir, los cuervos de Odín, Hugin, Pensamiento, y Munin, Memoria, quienes recopilan la información en Midgard para transmitírsela a Odín. El símbolo que se ve en la bóveda de armas y el Mjolnir es la triqueta, un símbolo religioso que alude a la triple dimensión y que proviene de la Valnut, símbolo nórdico asociado a Odín. El Bifrost, originalmente considerado por los nórdicos como el arco iris, el observatorio dorado de Heimdall, que se basa en Himinbjörg, el hogar de este dios, el caballo de 8 patas Sleipnir con el que Odín aparece en Jotunheim. La referencia cuando llaman a Thor pequeña princesa y que es un guiño a cuando Thor le robaron el martillo y se disfrazó de la diosa del amor Freya para recuperarlo. Fandral y Thor describen a Loki como un mentiroso travieso y talentoso por los títulos de Loki como el dios de las travesuras y las mentiras. Cuando Thor pide un gato para montar, como referencia a su madre, Frigga, quien tiene un carro tirado por 2 grandes gatos azules.
y la representación del Yggdrasil, el gran árbol alrededor del cual están atados los 9 mundos que forman el universo. 9. Tonsberg. El pueblo noruego que se ve en el flashback, Tonsberg, es el mismo que Cráneo Rojo invade para robar el Tesseracto en Capitán América, el primer Vengador. Además, esta sede se convertiría en Nueva Asgard para futuras entregas. 10. Nidavellir. Odín menciona que el Mjolnir fue forjado en el corazón de una estrella muerta, y pasados los años, durante la trama de Avengers Infinity War, descubrimos que esta estrella es nada más y nada menos que el hogar de los enanos, Nidavellir. 11. Mjolnir. El nombre del martillo de Thor, Mjolnir, en nórdico antiguo significa molinillo, y que aterriza en Nuevo México se basa en los cómics de los Cuatro Fantásticos, concretamente el número 536, donde tras un evento apocalíptico en Asgard, el Mjolnir fue arrojado a la Tierra, donde permaneció en Oklahoma hasta que Thor regresó a reclamarlo. 12. Artefactos. Los artefactos que se ven en la cámara de Odín de Asgard son varios objetos místicos, entre los que se encuentran el orbe de Agamotto, la tabla de la vida y el tiempo, el ojo de Warlock, la llama eterna, el guantelete del infinito y el cofre de los antiguos inviernos. 13. Journey to Mystery. Una de las vallas publicitarias de la ciudad tiene el lema Land of Enchantment, Journey to Mystery. Lo primero, Tierra de Encanto, es uno de los apodos que recibe Nuevo México. Pero la segunda frase es una referencia al título del cómic de Marvel donde Thor hizo su primera aparición, el Journey to Mystery número 83. 14. Straczynski y Simonson. La primera persona que intenta levantar el Mjolnir es nada más y nada menos que el mítico guionista de Thor, Michael Straczynski, realizando su particular cameo. Y como no podía ser de otro modo, su colega Walter Simonson también quiso aparecer en la película y tiene su cameo en el banquete final de la película, donde aparece sentado entre Lady Sif y Volstagg. 15. Stan Lee. El productor ejecutivo y creador de Thor en 1962 aparece como el camionero que intenta sacar el Mjolnir del cráter. Curiosamente, poco después, cuando Thor rompe la taza en la cafetería, podemos ver el destrozado camión de Stan Lee pasar justo por detrás. 16. Vikingos. Cuando Thor sale de la cafetería para ir en busca del Mjolnir, se puede ver una pequeña torre de agua al final de la escena que dice «Bienvenidos, hogar de los vikingos», lo que parece una sutil referencia a la cultura nórdica tan presente en esta película. 17. Bruce Banner. El Dr. Selvig menciona que un antiguo compañero, pionero en la radiación gamma, desapareció tras codearse con S.H.I.E.L.D. The pioneer in gamma radiation. Y esta es una clara referencia a Bruce Banner, cuyos experimentos con radiación gamma lo transformaron en Hulk. Además, si nos fijamos en cuando Thor roba las notas de Jane Foster, podemos ver que esta colabora con la Universidad de Kullberg, que también vimos en El Increíble Hulk. Pero si queréis 25 curiosidades sobre El Increíble Hulk, os dejo el vídeo en tarjetas. 18. Tesseracto. Cuando el Dr. Selvig acude a la biblioteca para repasar el libro de mitología nórdica, podemos ver una ilustración de Odín cruzando el Bifrost con su lanza Gungnir en una mano y el Tesseracto en la otra. Curiosamente, en Capitán América, el primer Vengador, Cráneo Rojo menciona que el Tesseracto es una de las joyas de la Sala del Tesoro de Odín. Y aunque durante la película no aparece en esta sala, en la escena postcrédito podemos verlo en manos de S.H.I.E.L.D. 19. Ojo de Halcón. Aunque no se nos presenta, esta es la primera aparición en el UCM de Clint Barton, Ojo de Halcón, y concretamente se trata del agente que apunta a Thor con su arco cuando éste intenta recuperar el Mjolnir. Curiosamente, esta es la única vez en el UCM en la que el personaje es diestro, ya que el actor Jeremy Renner en la vida real es zurdo y en posteriores películas se decidió cambiar de mano por comodidad. 20. Donald Blake. Originalmente el personaje de Donald Blake, el alter ego de Thor en los cómics, iba a aparecer en la película y se llegó a considerar al actor Kevin McKidd para el papel. Sin embargo, finalmente fue eliminado y se decidió emplear como una identidad falsa para Thor, referenciando así a los cómics. 21. Iron Man. Cuando el Destructor aparece en la Tierra, los agentes de S.H.I.E.L.D. especulan con que podría pertenecer a Tony Stark. Esto parece una referencia al cómic Miedo Encarnado, donde Tony Stark tomó el control de la armadura Destructor de Asgard. 22. Velocidad.
Al principio de la película se comenta que el Mjolnir aterriza a 50 millas al oeste de la ciudad, y si tenemos en cuenta que cuando el destructor ataca el martillo tarda en regresar hasta Thor unos 20 segundos, se podría inferir que la velocidad media del Mjolnir fue aproximadamente de Mach 12, unos 15.000 km por hora. 23. Hijo de Cole. Al final de la película, Thor se refiere al agente Coulson como hijo de Cole, malinterpretando su apellido, ya que en la cultura nórdica Son es la terminación para hijo de, como por ejemplo el hijo de Odín, que es Odinson, Thor Odinson. 24. Dioses romanos. Un dios romano interpretado por Nabil Nona se puede ver en el banquete final en Asgard. Y es que en los cómics, los dioses nórdicos y los romanos se conocen entre sí y en varias historias Thor y Hércules son compañeros inseparables. ¿Qué decís? ¿Tenéis ganas de ver el Olimpo en la próxima película de Thor Love and Thunder? Déjame tu opinión en comentarios. 25. Telescopio Hubble. Es curioso que la escena de créditos finales se basó en imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble y llevó más de 18 meses en realizarse. ¡1. Chris Evans. Por extraño que parezca, Chris Evans no tuvo que hacer audición para esta película, ya que el equipo tenía clarísimo que él era el Capitán América. Y aunque el actor llegó a rechazar la oferta hasta 3 veces, ya que temía que el aumento de fama llegase a afectar a su vida privada, finalmente, tras una charla con Robert Downey Jr., el director y los productores, aceptó el papel. Curiosamente, entre estas idas y venidas, Sebastian Stan fue considerado para el papel del Capitán América, pero cuando Evans aceptó, el actor fue reasignado para el papel de Bucky. 2. Efectos. Para poder crear los efectos de Steve Rogers antes del suero del supersoldado, Marvel Studios contó con la ayuda de una empresa de Los Ángeles especializada en cirugía plástica digital. Y su técnica consistía básicamente en encoger a Chris Evans en todas las dimensiones, por lo que tuvieron que rodar cada escena del Steve flaco por lo menos 4 veces. Una normal con el actor y sus compañeros, una de él solo frente al croma, una de sus compañeros sin él y una última con su doble de cuerpo imitando todas sus acciones y movimientos. 3. Estatura. No solo se tuvo que adaptar la altura de Steve Rogers respecto al resto antes del suero, sino que como Chris Evans y Sebastian Stan tienen aproximadamente la misma altura, el equipo decidió emplear trucos de cámara para que el Capitán América pareciese más alto que Bucky Barnes en pantalla. 4. Escudo. En los cómics se dice que el escudo del Capitán América está compuesto de una mezcla de vibranium y adamantium, siendo el vibranium lo que lo dota de la capacidad para absorber impactos y el adamantium lo que lo hace casi indestructible. Sin embargo, debido a que el adamantium forma parte del lore de los X-Men, cuyos derechos cinematográficos pertenecían por entonces a 20th Century Fox, se tuvo que renunciar a este material. 5. Materiales. Para el rodaje se emplearon escudos de diferentes materiales en función de las necesidades de cada toma. De goma cuando el Capi golpeaba enemigos, de materiales magnéticos cuando lo llevaba a la espalda, y para los diferentes lanzamientos y agarres, el escudo simplemente se agregaba posteriormente por medio de CGI. 6. Congelado. En los cómics, el tiempo que el Capitán América permaneció congelado es de 2 décadas, concretamente de 1945 a 1964, pero por conservar la coherencia interna del UCM, ya que esta película se estrenó en 2011, se decidió cambiar la historia haciendo que el Capi estuviese congelado durante 66 años. 7. X-Men. En un primer momento el equipo se planteó los cameos de Wolverine y Magneto, quienes en los cómics estuvieron presentes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero estos cameos finalmente tuvieron que ser descartados debido a los problemas de derechos de los personajes con 20th Century Fox. 8. Yggdrasil. El esculpido de la pared que oculta el Tesseracto al comienzo de la película muestra el árbol del mundo, Yggdrasil, con un diseño bastante similar al que Thor comparte con Jane Foster en su película. Pero si queréis 25 curiosidades de Thor, pasaos por el vídeo que os dejo en tarjetas. 9. Indiana Jones.
Al comienzo de la película, Johann Smith, al contemplar el Tesseracto, dice: And the Führer digs for trinkets in the desert. Y esta es una clara referencia a Indiana Jones en busca del arca perdida, ya que el director Joe Johnston formó parte del equipo de efectos visuales que ganó el Oscar con aquella película. 10. Antorcha humana. En la exposición Modern Marvels, Steve y Bucky pasan junto a una urna con un hombre con un traje rojo y un letrero que dice: el hombre sintético del Dr. Phineas Horton. Esto es una referencia al androide Antorcha humana, el primer superhéroe de Marvel, quien junto al Capitán América y Namor fueron 3 de los personajes principales de Marvel a comienzos de los 40. Posteriormente, Marvel reciclaría el nombre y las habilidades del personaje, convirtiéndolo en el Johnny Storm y Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos en 1961, personaje al que curiosamente Chris Evans interpretó. 11. Tintín. En esa misma sala de exposiciones podemos ver colgando del techo un cohete rojo con una franja de cuadros blancos y negros, lo que parece un easter egg al cohete de las novelas gráficas de Tintín, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, del belga Hergé. 12. Howard Stark. Durante la Expo, Howard Stark hace una exposición de su tecnología de reversión gravitatoria, y aunque en el momento no funciona, esta es la clara precursora de los repulsores que Tony Stark perfecciona para su armadura de Iron Man. Y aquí os dejo 25 curiosidades de Iron Man en tarjetas. 13. Primer Vengador. Cuando Steve Rogers pasa por primera vez las pruebas de reclutamiento del ejército de los Estados Unidos, sus documentos se sellan con un 1A. Y esto parece un guiño a su rol en el UCM como el primer Vengador. 14. Sola. La primera vez que vemos a Arnim Zola es a través de una lupa de aumento que evoca bastante a la primera aparición en los cómics del personaje, donde su cuerpo era un armatoste sin cabeza con una pantalla en su pecho que contenía su conciencia preservada y que mostraba una imagen de su cara. Y curiosamente más tarde, el boceto de este personaje puede ser visto entre los documentos que recoge Zola antes de la autodestrucción de la base. 15. Lucky Star. Durante su persecución con el agente de Hydra, Steve sostiene la puerta de un taxi como si fuese un escudo. Y si nos fijamos en su logo, este se asemeja bastante al icónico escudo que Steve finalmente empuñará como el Capitán América. 16. The Shield. El primer escudo que podemos ver al Capi durante la película es un homenaje del primer número de los cómics. Pero este escudo cambió inmediatamente después de que el editor de S.H.I.E.L.D. se quejara de que el Capitán América era sospechosamente muy similar a su personaje. 17. Primer cómic. Durante el tour para vender bonos, el Capitán América noquea en repetidas ocasiones y de una manera muy concreta a un supuesto Adolf Hitler. Esto es una referencia al primer número del Capitán América Comics, publicado en marzo de 1941. Pero es curioso que esto suceda al revés en la película y sean los números musicales los que inspiran la primera portada del cómic del Capitán América. 18. Meredith Quill. La actriz Laura Haddock aparece un instante como una fan del Capitán América, y esta actriz interpretaría posteriormente a Meredith Quill, la madre de Peter Quill, Star-Lord, en la saga de Guardianes de la Galaxia. Y es por esto que muchos rumorean que este personaje podría ser la abuela de Peter Quill. 19. Artista. Durante la película podemos ver cómo Steve Rogers esboza diseños de su vestuario para Howard Stark y se garabatea a sí mismo como un mono de circo. Esto es un easter egg a la faceta de Steve Rogers como artista que se pudo ver en los cómics de 1979, donde el personaje llegó incluso a trabajar en el cómic ficticio del Capitán América. 20. Comandos aulladores. Durante la fuga de las instalaciones de Hydra, Timothy Dum Dum Dugan y Gabe Jones roban un tanque al grito de Esto es una referencia a los cómics y el grito de batalla característico de los comandos aulladores. 21. Armas. En esta película tiene lugar la única vez en todo el UCM en la que vemos al Capitán América emplear un arma de fuego en lugar de su escudo. En los cómics, el personaje usaba armas hasta que fue consciente de que su nuevo escudo, que le dio precisamente el presidente Franklin D. Roosevelt, podía usarse como un arma arrojadiza.
lo mismo que ocurre en la película. 22. Stan Lee. Como no podía ser de otra manera, Stan Lee también tiene su cameo en esta película, y en este caso es algo especial, ya que el escritor no tuvo nada que ver con la creación del personaje, pero sí que fue el responsable de su característico lanzamiento de escudo en 1941, para más tarde junto con Jack Kirby relanzar al personaje en 1964. Y el oficial que podemos ver sentado a su lado está interpretado por Red Brown, el actor que dio vida a Steve Rogers en las dos películas del Capitán América de 1979. 23. Malditos bastardos. El vestido rojo que usa Peggy Carter en el segundo acto de la película fue diseñado por Anna B. Shepard para Melanie Laurent en Malditos bastardos, pero como nunca se llegó a emplear en aquella película, se decidió emplear finalmente para esta. 24. Union Jack. El equipo de asalto que forma el Capitán América en la película surge de la combinación de dos grupos clásicos de los cómics. El grupo de los comandos aulladores del Sargento Furia, de donde sale la mayor parte de los soldados, y el grupo de los invasores, que bajo el mando del Capitán América está formado por otros héroes como Bucky y James Montgomery Falsworth, quien aunque en la película no es un superhéroe, en los cómics es más conocido como el superhéroe británico Union Jack. 25. Ant-Man. Cuando Steve Rogers huye hasta Times Square y finalmente es rodeado por agentes de S.H.I.E.L.D., detrás de Nick Fury se puede ver un anuncio de Baskin-Robbins, que curiosamente es la misma franquicia en la que Scott Lang consigue trabajo en Ant-Man tras salir de prisión. ¡1! Ant-Man and the Wasp. Se contempló en el guión a dos de los miembros fundadores de los Vengadores, Ant-Man y la Avispa, pero fueron eliminados porque ya había demasiados personajes y Marvel quería reservar a Ant-Man para su proyecto en solitario. Finalmente fueron reemplazados por Ojo de Halcón y Viuda Negra para integrar mejor a S.H.I.E.L.D. en la historia. 2. Nick Fury. Samuel L. Jackson y el Nick Fury del universo Marvel Ultimate son idénticos, aun siendo que esta línea de cómics se creó 8 años antes del origen del UCM. Esto es porque el escritor Mark Millar decidió crear al nuevo Fury tomando como referencia a su actor favorito, Samuel L. Jackson. Pero como el actor es un gran fan de los cómics, después de ver su parecido con el personaje, decidió llamar a sus agentes, quienes se pusieron en contacto con Marvel. Finalmente se llegó a un acuerdo amistoso en el que Marvel obtuvo el permiso para usar su imagen a cambio de que el actor fuese elegido como Fury para las próximas películas del UCM. 3. Hawkeye. En un comienzo se desarrolló una trama completa en la que se nos presentaba a Ojo de Halcón como un artista de circo al que unos supervillanos lavaban el cerebro para luchar contra Iron Man. Pero esta trama obviamente tuvo que ser eliminada por falta de tiempo, así que nos quedamos sin este bonito guiño a los comienzos del personaje como villano de Iron Man en los cómics. 4. Mark Ruffalo. Marvel quería que Edward Norton repitiese su papel como Hulk, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que fue reemplazado por Mark Ruffalo. Según Edward Norton no estaba de acuerdo con que Bruce Banner entrase de nuevo en conflicto con Hulk, ya que al final de su película parecía que Banner realmente lo había aceptado y controlado, por lo que el actor no aceptó ese paso atrás en el desarrollo de su personaje. 5. Oscorp. El equipo obtuvo los derechos por parte de Sony para mostrar la Torre Oscorp que ya vimos en The Amazing Spider-Man en Nueva York. Por desgracia, el acuerdo se demoró y no llegó a tiempo para incluirlo en la representación final de la ciudad. 6. Assemble. Durante el rodaje hubo muy pocas ocasiones en las que todo el elenco coincidiese en una misma ubicación, pero en una de esas noches, Chris Evans aprovechó el momento y les envió a todos un épico mensaje de texto que decía Assemble, que terminó en una noche de fiesta épica en la ciudad. Posteriormente, el actor Clark Gregg ha declarado que ese fue el mejor mensaje de texto que ha recibido en toda su vida. 7. Fase 2. Al comienzo de la película, Nick Fury insiste al consejo en que Phase 2 isn't ready. Y más tarde, cuando Tony Stark decodifica los archivos secretos de S.H.I.E.L.D.,
también le pregunta a Fury sobre la fase 2. What is Phase 2? Y aunque sabemos que esto es el plan de S.H.I.E.L.D. para desarrollar armas a través del Tesseracto, también puede ser interpretado como un guiño a la siguiente fase de películas del UCM, ya que esta película justo marca el final de la fase 1 y da comienzo a la fase 2 con Iron Man 3. 8. Información clasificada. Parece ser que ni S.H.I.E.L.D. tenía muy claro aún el funcionamiento del Tesseracto por entonces, ya que en el informe que se le entrega al Cap podemos leer que es capaz de alterar la realidad, algo que realmente está más asociado a otro artefacto de Marvel en los cómics, el cubo cósmico. Y en la parte inferior del documento se menciona incluso a Mephisto. Sí, habéis escuchado bien, Mephisto. 9. LMD. Cuando Coulson llama a Tony, este responde en broma. You have reached the life model decoy of Tony Stark. Please leave a message. Los Life Model Decoys, o LMD, son androides duplicados que los agentes de S.H.I.E.L.D. usan en situaciones de peligro y que los autores de Marvel han utilizado en múltiples ocasiones en los cómics para revivir a personajes que creíamos muertos. Como dato, su primera aparición fue en Strange Tales número 135, cuando S.H.I.E.L.D. creó varios LMDs del agente Nick Fury como señuelos ante un ataque de Hydra. 10. Proyecto 42. Cuando Coulson visita la Torre Stark, deja varios archivos para que Stark los estudie. Y si nos fijamos bien, estos archivos están catalogados con el número 42, lo que podría ser un easter egg al Proyecto 42 de los cómics, en el que Iron Man y Reed Richards ayudaron a desarrollar una prisión de máxima seguridad para individuos superpoderosos en la zona negativa. 11. Entendí esa referencia. Esto es así, pero el meme más famoso del UCM estuvo a punto de no ocurrir, porque a Chris Evans le preocupaba que pareciese que el Capitán América no era inteligente. Y para los que no lo sepáis, el Cap entiende esta referencia porque es de la película El Mago de Oz de 1939, donde aparecen los grandes monos voladores. Fly, my pretties, fly! Por lo que tiene sentido que el Capitán América lo hubiese visto antes de quedar congelado en 1945. 12. Cuervos. Cuando Thor se lleva a Loki a discutir en privado, podemos ver a dos grandes cuervos que vuelan junto a ellos. Y como ya dijimos en el vídeo de curiosidades de Thor, os lo dejo aquí arriba en tarjetas, estos son los dos cuervos de Odín, Hugin y Munin, encargados de recopilar información en la Tierra para transmitírsela al Padre de Dioses. 13. Galaga. La frase de Tony Stark Batman is playing Galaga. fue totalmente improvisada por Robert Downey Jr., pero como resultó tan divertida para el equipo, se decidió agregar un corte final de la gente jugando a Galaga como remate cómico de la escena. 14. Hambriento. Cuando vemos a Robert Downey Jr. comiendo y ofreciendo comida durante las escenas del laboratorio, esto no estaba incluido en el guión, sino que el propio actor tenía hambre y escondía comida por todo el set sin que el equipo fuese capaz de encontrarla. 15. Cartas. Las cartas que pertenecían al agente Coulson están inspiradas en varias de las ilustraciones clásicas del Capitán América y algunos montajes modernos. 16. Alien. Cuando Bruce Banner es encontrado desnudo por un guardia de seguridad que le pregunta si es un extraterrestre, no es del todo aleatorio, sino que el guarda es el actor Harry Dean Stanton, más famoso por ser parte de la película clásica Alien de 1979. Y tal vez debido a su experiencia previa, por eso le pregunta a Banner si es un alien de una manera tan despreocupada. 17. Eslogan. Tony Stark describe a los Vengadores como Sort of like a team. Earth's mightiest heroes type thing. Y esto es una referencia a la frase más famosa y repetida de las portadas de los cómics de los Vengadores desde su debut en 1963. Los héroes más poderosos de la Tierra. 18. Armaduras. En esta película podemos ver dos nuevas armaduras de Iron Man. La Mark VI es con la que pasa la mayor parte de la película, hasta que Loki le tira de la torre y despliega su Mark VII. Curiosamente, según el supervisor de efectos visuales, al director no le gustaba la pose de Iron Man cuando volaba usando los propulsores de las manos,
así que insistió en que su nueva armadura debía estar equipada con un jetpack que le permitiese mayor libertad durante el combate. 19. Cuenta atrás. Cuando el misil es lanzado sobre Manhattan, el piloto confirma que la detonación será en 2 minutos y 30 segundos. Y si nos fijamos, transcurre ese tiempo exacto de metraje entre ese momento y la detonación final. 20. Pixar. Durante los clips de noticias en las pantallas de Nick Fury podemos ver el código A113. Los expertos en easter eggs sabrán que A113 es el easter egg más popular de Pixar, pero lo realmente curioso aquí es que el director Joss Whedon escribió y dirigió Toy Story, una de las películas donde podemos encontrar esta referencia. 21. Stan Lee. Sí, Stan Lee. El mítico autor de Marvel aparece como el anciano entrevistado al final de la batalla de Nueva York, pero también tuvo una escena eliminada en la que después de presenciar el coqueteo de una camarera con Steve Rogers, le dice: Ask for her number, you moron. 22. S.H.I.E.L.D. En las escenas iniciales de la película podemos ver el antiguo logo de S.H.I.E.L.D., que es algo más recargado, pero una vez el Tesseracto es robado por Loki, el logo se actualiza y se convierte en una versión más simplificada. Y curiosamente, la disposición del puente de mando del Helicarrier simula este nuevo logotipo. 23. Torre Stark. Cuando Pepper y Tony revisan los planos digitales para reconstruir la Torre Stark, podemos ver un conjunto de planos con una sección asignada a cada Vengador, cada uno identificado con su símbolo. 24. Thanos. Fue Joss Whedon quien sugirió a Marvel que debería existir un villano más grande conspirando detrás de la trama principal y que ese alguien debería ser Thanos, el titán loco. Y cuando esta idea llegó hasta los ejecutivos de Marvel, no pudieron estar más de acuerdo. Y así fue como añadieron la escena 25. Shawarma. La escena final del shawarma fue incluida por propuesta de Robert Downey Jr. y curiosamente desde entonces se dispararon las ventas de shawarma en los Estados Unidos. Otro aspecto interesante en esta escena es que, si nos fijamos, el Capitán América es el único que no come, y esto se debió a que Chris Evans se dejó crecer la barba para su próximo papel, por lo que tuvieron que colocarle una prótesis de mandíbula improvisada que no les quedó del todo bien. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Soy Curioso Cinéfilo y nos vemos en la próxima.